El doctor Ramiro Alatrista es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, es egresado de la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil de la misma universidad, es egresado del doctorado en Derecho de la Universidad Católica Santa María y de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres, culminando la maestría en litigación oral en California Western School of Law. Es profesor universitario, es profesor asociado de la AMAG, trabajó como asesor legal de Cervesur y se desempeñó como fiscal provincial penal titular. Actualmente es abogado litigante y gerente legal del estudio A&M Abogados Asociados y es expositor en temas jurídicos a nivel regional y nacional. También es fundador y director de la Escuela Global de Litigación Oral, EGLO. Doctor, muchas gracias por su asistencia y su participación como ponente el día de hoy. Estamos infinitamente agradecidos a nombre de Bill Lawyer. Sin nada más que decir, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. En primer lugar, mi profundo agradecimiento al Colegio de Abogados de Lima y a los organizadores Bill Lawyer, primero por el esfuerzo que se hace por generar conocimiento, porque necesitamos realmente que haya mayor especulación y debate jurídico en el Perú para que podamos mejorar los estándares de administración de justicia y podamos acercar un poco esta justicia que se ve tan alejada del ciudadano, muchas veces porque no hay una coincidencia entre aquello que se plantea desde un punto de vista constitucional y lo que ocurre en la realidad. Decimos esto porque los niveles de aceptación del Poder Judicial en este momento, que es el termómetro para la comunidad jurídica, está alrededor del 18%, ¿no? Es decir, el 82% de la población peruana no confía en el sistema judicial, y eso tiene que ver con el sistema jurídico en general, ¿no? Y por eso que es importante y hay que resaltar este esfuerzo que se hace para lograr la capacitación, el incremento de conocimientos. Recordemos también que países que sufrieron mucho, como Japón después de la Segunda Guerra, invirtió mucho, hasta el 30% de su presupuesto en educación y logró definitivamente que el país desarrolle. Japón es una potencia mundial en este momento. La comunidad judía de igual manera invierte mucho en la capacitación y siempre salen fortalecidos de las diferentes circunstancias que se les presentan, ¿no? Más allá de cualquier situación ideológica que se pueda plantear. Entonces la capacitación es absolutamente importante y cualquier esfuerzo que se haga en esta línea tiene necesariamente que ser resaltada. Es importante para analizar el tema de las enmiendas de Estados Unidos, para comprender un poco cómo funciona el sistema norteamericano y cuánto de esto puede ser mutatis mutandis, como los abogados, cambiando lo que debe ser cambiado, pueda ser aplicado en el país, en el Perú, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Hay una fuerte resistencia por parte de algunos jueces supremos que consideran que cualquier análisis o cualquier intento de poder nutrirse la experiencia de países que tienen años trabajando, por ejemplo, en el sistema adversarial, significaría una situación inapropiada desde el punto de vista jurídico. Eso lo dice mucho el doctor San Martín Castro, ¿no? Incluso este tema de la teoría del caso, las técnicas de litigación oral, en palabras de él, son una guachafada que se trae, que el análisis es distinto, que acá se tiene jueces jurídicos y que en Estados Unidos se trata con jurado y que por lo tanto no es aplicable. En realidad, el derecho es uno, el derecho, digamos, del common law se va acercando al derecho escrito, al derecho codificado y viceversa. Si nosotros vemos que el Código Procesal Penal ha incorporado radicalmente la oralidad en el sistema y ha cambiado el viejo expediente por la audiencia como un mecanismo donde deben resolverse las cuestiones jurídicas más importantes.
pero también en materia laboral, en materia civil, en materia arbitral y en materia constitucional, estamos con una alta participación oral en la defensa, de tal manera que de un debate que se pueda dar en condiciones igualitarias entre las dos partes, si es en penal, entre el fiscal y el abogado defensor, produzcan una información de mayor calidad para que el juez pueda resolver de mejor manera, emitir mejores sentencias y obviamente legitimarse ante el sistema, y la democracia saldrá fortalecida. Para entrar a este tema de los derechos constitucionales y la cuarta, quinta y sexta enmiendas, eh, es importante que nosotros analicemos un poco la evolución del Estado, ¿no? El Estado clásico, el Estado de la Revolución Francesa, el Estado legal de derecho, en el cual el poder legislativo, que emitía la norma máxima, que era la ley, era un poder que se imponía sobre los otros dos poderes, ejecutivo y judicial. Existía una constitución, pero una constitución como una declaración lírica, ¿no? Algunos dicen como una estrella lejana que brilla, pero a la cual nunca podríamos haber llegado. Y por tanto, el poder legislativo estaba exento de control, ¿no? De un control real. No había límites para ese poder. Va evolucionando la ciencia jurídica, se plantea el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, y aparece el Estado constitucional de derecho, ¿no? Estado constitucional de derecho, en el cual se establece como una primera norma, primera premisa, eh, el ratificar que la Constitución es norma jurídica de aplicación inmediata. Es decir, todo aquello que dice la Constitución debe aplicarse. Y por tanto, al tener que aplicarse, se aplica para todos los poderes del Estado, para todos los organismos, para todos los particulares, sin excepción. Entonces, desde este momento de una concepción del Estado constitucional de derecho, el poder legislativo empieza a tener el control de la Constitución. Y entonces estos principios constitucionales controlan la labor del legislativo, que emite leyes, y por eso en este sistema existe un tribunal constitucional que puede, por ejemplo, bajo el sistema de pesos y contrapesos, expulsar una norma que pueda ser aprobada por el poder legislativo si es que es contraria al texto o sentido de la Constitución, lo cual era inadmisible o imposible en un Estado legal de derecho. Por otro lado, el Estado legal de derecho se caracterizaba por tener reglas, es decir, soluciones cerradas, rígidas a los problemas que consideraba el legislador que la legislación debía solucionar. En cambio, en un Estado constitucional de derecho, se aplican principios que tienen una textura abierta, y al tener una textura abierta permiten justamente que se pueda solucionar de una mejor manera los conflictos que son sometidos a conocimiento de los jueces, bajo una visión de que el sistema es completo y es coherente, y entonces los jueces en un Estado constitucional de derecho, donde pueden aplicar principios, pueden acercar la solución más justa a temas concretos que pueden parecerse, pero que de repente no son iguales. Entonces, esta situación ha generado que los jueces tengan necesariamente que argumentar sobre la validez de la norma que construyen en base a principios. Y acá viene siempre esa discusión de si esa posición del juez de crear una norma en base a sistema, en base a las reglas y a los principios, estaría invadiendo o no la labor única y exclusiva del Poder Legislativo. Pero bueno, el juez tiene la obligación de pronunciarse dentro de un sistema coherente, un sistema maestro de normas jurídicas, construir una solución jurídica. Y esa solución jurídica que la puede hacer bajo interpretación, si es que hay antinomias, la puede hacer bajo integración, si es que hay lagunas, generar una mejor respuesta para el caso concreto. Pero el juez, al momento de tomar esa decisión, tiene la obligación de argumentar, es decir, explicar las razones o motivos por los cuales ha llegado a esa conclusión, para generar una premisa normativa, una premisa mayor o premisa normativa, como se le dice desde la argumentación. Pero además tendrá que validar también si es que esa prueba
desde un punto de vista material, si definitivamente no contraría o no afecta la coherencia del sistema jurídico. Al momento de resolver, el juez tendrá que además dar por probado algún hecho que debe coincidir con el hecho supuesto abstracto de la ley y aplicarle la consecuencia. Para ello tendrá que justificar internamente su decisión, es decir, aplicar las reglas de la lógica, hacer el silogismo y establecer que en su decisión no se han violado por lo menos las reglas básicas de la lógica, y ahí se entra lo que se conoce como el silogismo judicial. Todo ello es importante a tener en cuenta cuando se habla de derechos constitucionales, cuando se habla de principios, cuando se habla de normas de textura abierta. En Estados Unidos, la Constitución, como ustedes muy bien saben, no, es una sola, y ha tenido enmiendas, ¿no? Y entonces, dentro de ello, eh, tenemos la cuarta enmienda. Pero tenemos que entender que los jueces digamos, los operadores jurídicos en el sistema anglosajón se basan en la razón legal, en vez de la argumentación, ¿no? Que es propia del sistema europeo continental. Y la razón legal está planteada en el sentido de encontrar una solución jurídica a un caso concreto, ¿no? Entonces, una inclinación a buscar soluciones a casos concretos, aplicación práctica de la legislación, y la argumentación un poco más teórica de construcción y de explicación de por qué hice una cosa o la otra. A criterio nuestro y lo que hemos podido constatar en los Estados Unidos al momento de llevar la maestría, hemos podido verificar que definitivamente el sistema anglosajón se está empezando a codificar, y el sistema europeo continental empieza a trabajar mucho más con jurisprudencia, con precedentes, con acuerdos plenarios, etcétera. Entonces se van acercando. Y justamente en Estados Unidos, para evitar la arbitrariedad del jurado, que no tenía límites, se generó una corriente para aprobar a nivel federal un código de reglas de evidencia. Ese código de reglas de evidencia evita en los Estados Unidos la arbitrariedad del jurado. En el Perú creemos nosotros que debería aplicarse y deberíamos trabajar la posibilidad de tener un código de reglas de evidencia para evitar el exceso o la arbitrariedad del juez al momento de admitir, al momento de actuar y al momento de valorar la prueba. Hoy en día, si ustedes revisan la jurisprudencia nacional, se van a dar cuenta que por un lado es dispar, pero por otro lado que casi todo vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una jurisprudencia reciente que se hace en la Corte Suprema, que establece que los actos de investigación que se han obtenido después de haberse vencido el plazo de investigación valen, porque dice la Corte Suprema que se trata de plazos impropios y por tanto no están sujetos más que a una responsabilidad funcional en el caso fuera, ¿no? El tema de la cadena de custodia, el acuerdo plenario que aprobó la Corte Suprema, en el sentido que el rompimiento de la cadena de custodia por sí mismo no significa la expulsión de la norma por ilegal o por ilícita, y establecen un requisito absurdo. Dicen que quien se sienta agraviado por el rompimiento de la regla de la cadena de custodia tendrá que invocar y tendrá que acreditar ese perjuicio. Pero siempre decimos, pero si quien tiene en custodia la evidencia, y quien tendría que ser responsable por el rompimiento de la cadena de custodia es el Estado y específicamente el Ministerio Público, ¿cómo podría el imputado, que es el que quisiera la exclusión o beneficiarse de ello, porque no hay certeza, acreditar un daño más allá de lo evidente, ¿no? Si se rompió la cadena de custodia, ya no tenemos certeza de que aquello que fue recogido en el crimen es lo mismo que existe, o es lo mismo que llega al laboratorio, o lo mismo que va a llegar a una sala de audiencias. Todo ello y así muchas jurisprudencias que se dan en el Perú, que significan en este momento, a criterio nuestro, algunas actuaciones contra reforma. Nos gustaría hablar primero de la cuarta enmienda, ¿no? La cuarta enmienda y el orden de registro. ¿Qué es lo que plantea la cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Ha prohibido que el gobierno, a través de las fuerzas del orden, efectúe registros de incautaciones no razonables. Y cuando decimos no razonables, normalmente se refieren a aquellas que no hayan sido autorizadas por un juez. Si bien es cierto, la enmienda no establece claramente,
la interpretación de la enmienda establece que la regla general es que cada registro debería estar respaldado por una orden judicial, cada registro, cada incautación. Pero, ¿qué es cuál es el concepto que se trabaja en Estados Unidos? El tema de la razonabilidad, es decir, razonable que en las condiciones específicas se pudiera haber registrado e incautado, ¿no? En Estados Unidos se ha trabajado mucho y se ha desarrollado mucho las excepciones que habilitan a las fuerzas del orden a efectuar registros sin orden judicial o la probabilidad de encontrar indicios del delito, ¿no? Hay muchos pronunciamientos con relación a ello, por ejemplo, en el caso de Shenectlaw versus Bustamonte, ¿no? En el que se dictaminó que un registro era legal porque un detenido accede consciente y voluntariamente a ser registrado. Y acá viene la primera excepción. La fuerza del orden debería tener un orden judicial, pero si el ciudadano accede a ser registrado, no hay violación a la cuarta enmienda. Pero esta aceptación tiene que ser consciente y voluntaria. Y cuando decimos consciente, es que lo haga en el uso de sus facultades, y voluntaria, que no lo haga presionado, bajo amenaza o bajo coacción. Y entonces es un tema que se discute mucho, ¿no? El tema del cacheo, por ejemplo, en los Estados Unidos, implica que en determinadas circunstancias el policía pueda hacer un registro exterior de la vestimenta de una persona en casos donde haya causa probable. Se utiliza mucho el tema de la causa probable, o en casos en los que pueda significar la existencia de un peligro a otros ciudadanos o a la misma persona, por ejemplo, la apariencia de que tenga un arma, ¿no? Eso le permite al policía o a la fuerza del orden registrar a una persona sin orden judicial, inclusive sin su consentimiento. Pero ese cacheo tiene que ser exterior únicamente, no puede meter las manos al bolsillo. O digamos, si tiene un mameluco, no puede entrar al bolsillo de la camisa interior, ¿no? Entonces, se maneja mucho estos criterios de razonabilidad, y en el sistema norteamericano se habla de que para resolver una causa se tiene necesariamente que analizar el total o la totalidad de las circunstancias para poder dar una solución al caso concreto. El tema del consentimiento es muy importante, ¿no? El consentimiento del ciudadano habilita a un registro, una intervención o una incautación sin orden judicial. Pero como hemos indicado anteriormente, para que eso suceda, el acusado debe haber tomado esta decisión de manera libre y consciente. Cuando hacemos libre, como hemos dicho anteriormente, sin ninguna presión. Cuando hacemos conscientes, que entienda la naturaleza de lo que está consintiendo, de lo que está aceptando, ¿no? Y entonces, al analizar la totalidad de circunstancias, se debe determinar si es que efectivamente hubo voluntad y hubo conciencia antes de permitir un registro sin orden judicial. En Estados Unidos, ustedes saben que es un estado federado y existen normas estatales y normas federales, ¿no? Y actúan, digamos, no contradictoriamente, pero muchas veces de manera diferenciada, las normas procesales de los estados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se establece que hay 5 circunstancias o factores que se deben analizar. Sin embargo, el octavo circuito considera que son 11 factores. Lo cierto es que no son determinantes que tengan que presentarse todos, sino que se tenga que analizar en función al caso concreto y a este concepto que utilizan los americanos, la totalidad de las circunstancias. Es un problema también que se ha identificado, para poder resolver si hay consentimiento. ¿Qué sucede si es que una persona, digamos, en Estados Unidos no habla inglés y el efectivo policial le pide su consentimiento en inglés?
Es más, le exhibe el formato de consentimiento y le hace firmar que está en inglés. Sería aceptable, se podría decir que hay un consentimiento si es que la persona que es intervenida no entiende aquello que se le está pidiendo y no entiende la trascendencia de su decisión con relación a sus derechos. Parecería que la respuesta inmediata inicial sería que no sería aceptable y tendría que excluirse este registro, esta incautación. Sin embargo, en el caso Estados Unidos versus Chaides, se dijo que si bien es cierto puede haber personas que quizás no entienden bien el inglés, sí pueden comprender aquello que están disponiendo. Y eso se va a analizar en función a no solamente a que entiende el idioma, porque se va a analizar cuánto tiempo está en Estados Unidos, qué edad tiene, qué formación tiene, qué hizo el efectivo policial para hacerle comprender, de repente utilizó gestos, o sea, lenguaje corporal que puedan significar en el caso concreto que él sí entendió qué es lo que estaba disponiendo y se estaba autorizando. Y entonces solo el mínimo dominio de la lengua oficial no es suficiente para excluir automáticamente una prueba o un registro. Esto es importante que se tenga que ver. Ocurrió también en Estados Unidos en el caso USA versus Luciano, en el cual se estableció que pese a que el peticionante no tenía grandes conocimientos de inglés, sí había comprendido la naturaleza del pedido del efectivo policial y había dado un consentimiento válido. Pero, ¿qué pasaría en el Perú? Porque en el Perú también existe la necesidad de que des consentimiento si quieren hacerte una incautación, quieres hacerte un registro sin causa probable, ¿no? ¿Qué pasa si ese quechua hablante, ¿no? En el Perú, la Constitución establece que es lengua oficial el castellano, el quechua y el aymara. Pero ¿qué pasa si el oficial que interviene solamente le habla en castellano? Pero nuestro idioma oficial también es el quechua. Y en esas circunstancias dice el policía que sí le autorizó. ¿Cómo resolvería y cómo debería resolver la justicia peruana en este caso? No tenemos mucha jurisprudencia sobre el particular, sin embargo, pensamos nosotros que necesariamente tendría que excluirse esa prueba si es que el quechua hablante no habla de más el idioma español o no comprende la naturaleza del pedido, es decir, la autorización, y no ha dado un consentimiento válido. Esto es importante porque si no hay causa probable, si no hay una posibilidad de la existencia de un delito y le permitimos al efectivo policial realizar estas actuaciones, lo que vamos a hacer es generar arbitrariedad. Hay un caso interesante, el caso de Estados Unidos versus Gallego Zapata, en el cual los agentes de la policía acreditaron suficientemente que pudieron hacerle entender al ciudadano a través de gestos qué es lo que querían y que requerían su consentimiento. Y estos gestos fueron suficientes para el juez para determinar que sí había habido una comprensión del pedido y una aceptación válida para poder realizar un registro de una posible incautación. Tenemos también el tema de cómo es que se tiene que analizar fehacientemente un consentimiento libre y voluntario, ¿no? Cuando no hay, cuando las dos personas hablan un idioma distinto, ¿no? En el caso de Estados Unidos versus Lee, el acusado tuvo un intérprete, ya eso se dio en el juicio, pero el tribunal observó que Lee se había comunicado en inglés en la audiencia. Y a pesar de que se había comunicado en inglés y había pedido un intérprete, quería anular la intervención inicial diciendo que no había comprendido lo que le pedían y que por tanto no había dado un consentimiento válido para que se pueda realizar el cacheo, el registro personal e incautación de droga que fue
en el presente caso, y obviamente el ingreso, la autorización para ingreso a su domicilio. Y entonces, todos estos casos se han dado en Estados Unidos, han sido objeto de resolución y que pueden también traer algún tipo de consecuencias en nuestro país. Acá cuando se habla de causa probable, los fiscales y los jueces dicen que es un tema que no se debe aplicar, pero causa probable se entiende causa probable de la existencia de un delito o se puede manifestar de un hecho penalmente relevante, de la vinculación suficiente con el imputado, por lo menos a nivel de una comprensión racional. Es lo mismo, ¿no? Utilizar la doctrina de causa probable se hace solamente porque en Estados Unidos está ampliamente desarrollado. Es importante mencionar que, por ejemplo, en el Perú, cuando detienen a una persona de manera irregular, cuando ya está en una comisaría, le hacen firmar una declaración en la cual dice que le han leído todos sus derechos, que le ha autorizado la intervención y que ha autorizado el ingreso a su domicilio. La pregunta es, si la firma de ese formulario ha sido realizada cuando ya estaba privado de su libertad, estamos hablando del Perú, y ya se encuentra en una dependencia policial, sin abogado, no es razonable pensar que está en absoluta indefensión y que su voluntad está viciada. El sentido común y la jurisprudencia internacional indica que sí, es un supuesto en los cuales no debería admitirse como consentimiento válido. Sin embargo, todos los días en las comisarías se da estas situaciones y todos los días fiscales y jueces convalidan estas actuaciones policiales que a criterio nuestro son absolutamente irregulares. Claro, en el país, para tratar de convalidar las detenciones ilegales, se han inventado el tema del control de identidad. Tú puedes intervenir una persona hasta por 4 horas para comprobar su identidad, pero eso es cuando no tiene su DNI o cuando su DNI está deteriorado y no permite una adecuada identificación y obviamente cuando se ha producido algún hecho que amerite el que estés haciendo control de identidad y no simplemente una voluntad arbitraria y autoritaria del policía de que te ve y en ese momento decide por tus características pedirte tus documentos porque cree que te dedicas digamos, al tráfico de drogas porque tienes barba y usas el cabello largo, ¿no? Un prejuicio que afecta el principio de culpabilidad constitucional de tratar a una persona por la forma como se viste o como la forma como se conduce. Y entonces tenemos nosotros que ir trabajando este tema para evitar que se sigan dando estas intervenciones arbitrarias. Y esto tiene también que ver con una situación posterior siguiente que se da en nuestro país, que es que esta persona que ha sido detenida en esas circunstancias, después es reconocido por varios agraviados, imaginemos un robo, ¿no? Y sucede, y ahí suceden dos fenómenos que tenemos que ver que se analizan mucho en Estados Unidos. El primero es que si es que el testigo reconoce a la persona después de haberlo visto en la comisaría, el reconocimiento es inválido. Primer supuesto. Segundo supuesto, si es que yo, policía, le doy una serie de información al agraviado, sin mostrarle al investigado, ¿ah? De tal manera que puedo lograr implantar la información desde la psicología del testimonio, si lo puedo acreditar, también sería un reconocimiento inválido. Imaginemos, en este caso, la circunstancia en la cual una persona digamos, sufre un hurto, el hurto de su celular en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces va a la comisaría y le dice, me han robado el celular. ¿Y quién es? ¿Qué pasó? A ver, explíqueme, le dice el policía. Le dice, bueno, lo único que sé es que era una persona alta, que usaba capucha y nada más, es todo lo que yo recuerdo, ¿no? Y él le dice, ¿ha sido acá en la cuadra 5 de Alfonso Ugarte? Sí, debe ser el venezolano, ¿no? Que tiene ojos verdes, tez morena. Y el otro le dice, sí, sí, pues debe ser él, porque hay muchas denuncias contra él.
luego agarra, le dice, y debe ser el mismo que usa zapatillas Nike blancas y usa un blue jean negro, ¿no? Y además tiene en la mejilla un corte, ¿no? Una cicatriz de un corte, ¿no? Y le explica eso a la agraviada se queda pensando, posteriormente a eso interviene una persona que coincide con todas las características esgrimidas por el policía, la ciudadana que inicialmente solo vio que era una persona con polera y alta y aparentemente joven, ahora tiene otras características, jean negro, zapatillas Nike blancas, tez oscura, ojos claros, y, y, un, y, un, y un, una cicatriz en la mejilla. Y se convence de que eso ha pasado. Y cuando de claro reconoce, lo ve claramente. Y ella no está mintiendo. Lo que pasó es que se le incorporó información, se le implantó información para que pueda reconocer, por ejemplo, a este ciudadano. Estas circunstancias que se dan en el Perú son completamente anómalas, no permiten un registro o una incautación, o si se encuentra algo en la incautación, la detención, y menos un reconocimiento, siguiendo la cuarta enmienda en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay incluso un formulario que puede firmarse, pero no es obligatorio. Lo que tiene que acreditar el efectivo policial es haber leído, haberle hecho entender su consentimiento, y con ello es suficiente para que podamos tener una intervención válida por parte de la gente, y además, para efectos del registro, que debe ser un cacheo exterior, recuerden siempre, y realizar la incautación, y en caso que la incautación se encuentre un elemento que vincule al imputado con un delito, poder detener, pero no se puede hacer lo que hemos comentado anteriormente. Con relación a la quinta enmienda del principio de no autoincriminación y la sexta enmienda que tiene que ver con el derecho a un abogado, es muy importante tener en cuenta que la persona ya dicen que aceptó un registro, dice que aceptó una incautación. Si es que si en esta incautación hay elementos ex delito o intrínsecamente delincuente, intrínsecamente referidos a un delito, entonces podría ser detenido. En ese momento que las fuerzas del orden están autorizadas a arrestar a un ciudadano y conducirlo al ciudadano a la dependencia policial, inclusive interrogarlo y obtener declaraciones que posteriormente puedan ser usadas en su contra. Pero este arresto que se ha dado bajo las circunstancias que hemos mencionado no le priva a la persona que dio su consentimiento, que autorizó el registro, que autorizó la incautación, que en ese trabajo se evidenció la existencia de elementos del delito, de otros derechos, ¿no? Y estos derechos fundamentales se encuentran, por ejemplo, en la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que indica fehacientemente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en un juicio criminal. Es decir, regula el principio de la no autoincriminación. En el Perú también se habla del principio de no autoincriminación, pero nuestros jueces le van dando un contenido que es bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, han dicho que una persona puede no declarar si es que eso implica el respeto al principio, al derecho a la no autoincriminación. Pero si decide declarar, debe responder todas las preguntas y con verdad, porque si miente, sería un elemento negativo para su defensa. Una situación absurda, porque en principio de autoincriminación, desarrollando la doctrina, podría incluso uno mentir en su defensa. Y la sexta enmienda, como hemos dicho, es el derecho a tener un abogado. Pero en Estados Unidos es un derecho, pero no es un derecho casi absoluto como en el Perú. Se puede renunciar a tener abogado, siempre y cuando esa decisión sea consciente, libre y voluntaria, y que estés en la capacidad de comprender digamos, las consecuencias de esa decisión. Y entonces han dado muchos casos en los cuales en Estados Unidos los imputados se autodefienden, y eso está perfectamente permitido, sin abogado.
Y hubo un caso famoso en el cual una persona que tenía serios problemas mentales renunció al derecho al abogado y la imputación del fiscal y el pedido era pena de muerte. Los organismos de derechos humanos dijeron que una persona con alteraciones mentales, aunque no graves, y en un delito que se enfrentaba a la pena de muerte, no debía aceptarse como válido ese consentimiento o esa renuncia a un abogado. Pese a ello, fue ejecutado, ¿no? Fue condenado, se declaró bien aceptada ese derecho a renunciar a su abogado y finalmente fue condenado y ejecutado. ¿Cómo surge este tema de los derechos Miranda que se conoce, ¿no? Los llamados derechos Miranda, que tiene que ver con la Quinta Enmienda. En 1966, el Tribunal Supremo norteamericano abordó este tema en el caso de Miranda versus Arizona, ¿no? Este caso se centraba o tenía como eje central de análisis una declaración firmada por el acusado de nombre Ernesto Miranda, en el que admitía haber violado a una muchacha. Esta declaración había sido admitida como prueba, lo cual contribuyó a que el jurado encontrara culpable a Miranda. El Tribunal Supremo, sin embargo, invalidó la declaración de Miranda porque no le habían informado de sus derechos a tener un abogado presente durante el interrogatorio y el derecho que tenía a no incriminarse. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo intentaba disminuir un clima de arbitrariedad, de inherente coerción de parte de la interrogación, mientras el sospechoso estaba privado de su libertad. El Tribunal Supremo citó un informe de la Comisión sobre Derechos Civiles que evidenciaba que el uso de la fuerza física por parte de algunos policías por tener confesiones era una realidad en los Estados Unidos. Por tanto, dijo el Tribunal Supremo, para preservar el espíritu de la quinta y sexta enmienda, los agentes del orden deben informar al detenido antes de interrogarlo de que tiene derecho a permanecer en silencio, que sus declaraciones durante el interrogatorio pueden ser usadas en su contra, en un juicio, que tiene derecho a un abogado durante el interrogatorio y que se le asignará un abogado de oficio en caso de que no pueda costearse sus servicios. En el Perú, como les dije, hacen firmar un formulario similar en el sentido de que se le ha informado las razones de la detención y los derechos que tiene, pero casi siempre se hace firmar este formulario ya en una comisaría o en una entidad policial y considerando esta circunstancia, el ciudadano no tiene posibilidad de resistirse. De repente no han leído nada, pero firme el documento porque está en indefensión. Falta todavía mayores pronunciamientos sobre ello. La Corte Suprema peruana tiene una tendencia a conservar los actos policiales. Hay regulación sobre ello en el Código Procesal Penal. Sin embargo, creemos que para garantizar también la vigencia de nuestra Constitución, que parte de la declaración de que la persona humana y su dignidad es el fin supremo de la ciudad del Estado, tendría que regularse o darse algunas situaciones que impidan el exceso y la arbitrariedad de la policía en casos similares. Estos 4 derechos que se le debe informar al ciudadano basado en la llamada doctrina Miranda, no tienen que ser expresadas literalmente como hemos indicado anteriormente o en los términos exactos en los que aparece en la sentencia del Tribunal Supremo, en el caso Miranda versus Arizona. Lo que importa es que el efectivo policial haya hecho comprender suficientemente el espíritu de cada uno de estos derechos al detenido. En las películas se ve, ¿no? Intervienen y lo primero que hace el policía es indicarle estos derechos para efectos de que no tengan inconvenientes con la anulación de la detención, el registro y la incautación que pueda darse en el futuro.
En los Estados Unidos actualmente casi toda la policía tiene cámaras en las patrulleros, tiene cámaras incluso a veces que llevan en el cuerpo, y entonces casi todo esto se graba. Entonces ya se ha reducido mucho estas alegaciones en el sentido de que no le leyeron sus derechos o no los pudo comprender porque está grabado en video, por lo menos en audio, ¿no? Lo que no se puede hacer en estos casos, hemos dicho que no se tienen que repetir exactamente los 4 derechos que hemos indicado, pero la policía no puede llevar, por ejemplo, al engaño, ¿no? Y tenemos el caso Estados Unidos versus DOM, en el cual se falló con la exclusión de la declaración del detenido porque el policía le dijo que podía renunciar, que podía renunciar a su derecho porque técnicamente la policía no podía usar o no iba a usar su declaración en su contra en ninguna parte del juicio. En esa creencia, el imputado empieza a hablar. Y acá vienen una serie de repercusiones que han sido resueltas en la Corte Suprema, ¿no? Si el detenido, después de que ha sido válidamente informado de sus derechos, empieza a hablar sobre el delito y empieza a incriminarse, esas declaraciones son válidas. Y la declaración que le da al policía es válida, y el policía declarará en juicio que el ciudadano detenido en el vehículo, por ejemplo, hablaba de forma y circunstancias en que habría cometido un delito. O imagínense que se comunique por teléfono con su hermano y empiece a decirle los hechos de un delito, ¿no? Por eso que en este caso, digamos, la doctrina norteamericana establece que se debe resolver tomando en consideración la totalidad de las circunstancias, ¿no? Y entonces hay un caso en el cual se dice, hay una persona que estaba de negro, completamente de negro, con un gorrito de béisbol, con lentes oscuros, a las 3 de la mañana, parado en un teléfono que no funcionaba, un teléfono público, frente a una joyería que tenía un gran ventanal, y al interior, detrás de ese ventanal, había una serie de joyas de gran valor. La policía intervino alegando que en esas circunstancias la totalidad de las mismas indicaba que esta persona estaba a punto de robar esa tienda, ¿no? De hurtar, de cometer un ilícito, y entonces esa intervención basada en causa probable fue reconocida como válida por el Tribunal Supremo norteamericano, y no se excluyó la intervención ni la incautación, porque se le encontraron armas y otros bienes delictivos a esta persona. Si nosotros nos ponemos a pensar, una persona a 3 de la mañana con lentes de sol, totalmente de negra o con gorro, frente a un ventanal y parado en un teléfono que no funciona, nos podría dar una idea de que efectivamente podría haber una causa probable de la comisión de este delito. Esta doctrina de la totalidad de las circunstancias y la posibilidad de la renuncia a los derechos que le da la cuarta, quinta y sexta enmienda a un investigado se analiza caso por caso. La negligencia, por ejemplo, del imputado de, de dar lo mismo, de dar información, también nos da esta circunstancia. Nos dice Elvis Coronado que en Panamá ocurre lo mismo que en el Perú, cuando el Código Procesal establece que el artículo 93, los derechos de la persona imputada, se le hace firmar el acta sin presencia de abogado y aprender en la estación de policía. Efectivamente, pero eso no da ninguna garantía, ni en Panamá ni en el Perú, ¿no? Cuando recién inició el Código Procesal Penal, entró en vigencia en el Perú, los fiscales y los policías se apresuraban a que los imputados declaren en las actas de intervención un reconocimiento a la comisión de un hecho delictivo. Pues decían, lo hizo voluntariamente. Y ahí se discutía si lo hizo durante la intervención, lo hizo después de que ya estaba aprendido, o lo hizo en un estado de absoluta indefensión cuando ya estaba solo en una comisaría. Se ha discutido mucho, y la Corte Suprema Peruana, en eso sí, se ha pronunciado y se ha establecido que no se puede tomar declaraciones en actas de intervención a los imputados, ¿no? Y que se debe, cualquier declaración debe ser tomada en presencia de su abogado. No obstante ello,
hablando de este tema, la Corte Suprema ha validado las declaraciones que hacen personas detenidas a los médicos legistas, a los psiquiatras y a los psicólogos, ¿no? Lo que está en la anamnesis. Es una situación de escándalo, porque la hacen en un ámbito supuestamente de actos médicos, de actos privados, que están protegidos y que no deberían significar prueba, pero además de ello, este, normalmente las preguntas que hace en una anamnesis un psicólogo forense, psiquiatra o psicólogo, lo hace bajo preguntas estructuradas o semiestructuradas, traducción, sugeridas o semisugeridas, es decir, bajo preguntas prohibidas en nuestro sistema. Sin embargo, la Corte Suprema peruana, lamentablemente, ha convalidado y está utilizando como declaraciones válidas de los imputados aquello que le dijeron al psicólogo, al psiquiatra o al médico legista. Es una situación que nosotros la verdad recusamos. Hay varios pedidos, ha habido varias tutelas, varias exclusiones, pero la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado sobre ello. Es importante también, con relación a este tema, verificar el caso de Estados Unidos versus Boon Sang Chong, ¿no? En el cual dijeron que hubo una renuncia legal. Este tema del idioma y la posibilidad de entendimiento del derecho y la renuncia, creo que es trascendente y que debe ser analizado, interpretado en el Perú. Porque para comenzar, el Perú es un país multinacional, multilingüístico, y la Constitución, a diferencia de Estados Unidos, ha reconocido 3 idiomas oficiales por lo menos, o sea, español, quechua y aymara. Entonces deberíamos pensar que para el quechua hablante deberían hablarle en quechua o ponerle un intérprete para el que habla aymara igual, y los formularios deberían estar formulados en los 3 idiomas para que utilice el que corresponda, porque de otra manera podríamos pensar que la renuncia fue ilegal, ¿no? En el caso Tai versus Mapes es un caso bien interesante, en el cual la transcripción de derechos que se hizo a otro idioma no correspondía exactamente a lo que debía decirse como eje central del derecho. Por tanto, al verificarse ese tema entre lo que decía el lenguaje oficial y lo que podía entender, digamos, aquella persona que no tenía, que habla otro idioma, genera una exclusión en el sistema norteamericano, como ha pasado en el caso Campanería versus Reid o en el caso Estados Unidos versus Shirut. Este tema de la cuarta, quinta y sexta enmienda tiene mucha aplicación, obviamente, en el sistema procesal, la doctrina de la causa probable, la doctrina de la totalidad de las circunstancias, la doctrina Miranda, son herramientas y doctrinas que son utilizadas a nivel mundial porque los jueces los han desarrollado de una manera intensa y han sabido darle una coherencia para que pueda haber, digamos, una línea, una predictibilidad en las decisiones que se dan. Pero el tema del idioma, y con esto queremos cerrar un poco nuestra participación, y el tema de la sexta enmienda, implica también un derecho adicional, el derecho al intérprete, ¿no? Si el Perú reconoce 3 idiomas oficiales y somos multilingüísticos, multinacionales, entonces el derecho al intérprete tendría que ser interpretado también. En la sexta enmienda se entiende que sí, la sexta enmienda permite el derecho al intérprete, pero el problema viene de la siguiente forma: ya tienes derecho al intérprete, pero ¿qué intérprete? Ese intérprete debe reunir algunas características, debería ser acreditado. En el Perú, máximo se hace de la relación de peritos, se acredita de una manera formal a intérpretes. ¿Por qué es importante una acreditación del intérprete y su análisis con la sexta enmienda y aquello que puede pasar en el Perú? Porque la exactitud de la interpretación va a determinar si el imputado está dando un consentimiento libre y voluntario y consciente, es decir, que ha comprendido. Y hubo un caso muy interesante en el cual el abogado le preguntó al testigo, a un testigo hispanohablante, por ejemplo, si se había sentido avergonzada, y en inglés era embarrassed. El intérprete lo entendió
como embarazada, ¿no? Si se había sentido embarazada. Entonces, la respuesta que dé, cuando no hay una exactitud en la interpretación, puede significar que se violente el derecho de una persona o que responda una cosa distinta, sea él directamente o un perito o un testigo, y finalmente aquello que comprende el jurado en Estados Unidos o el juez en nuestro país. Ha habido también un caso, el caso de Gournón en 1999, en el cual un intérprete que debe ser neutral, simple y llanamente traducir exactamente lo que se dice en el juicio, abandonó su condición de estado neutral y después de preguntar si estaba en estado de ebriedad, dijo lo siguiente, ¿no? Y no te dio vergüenza avergonzar a toda tu familia haber manejado en estado de ebriedad. Eso, por ejemplo, son límites inaceptables para un perito, pero indican y dan una obligación al Estado de tener que generar una acreditación mínima del intérprete para que podamos cumplir con la sexta y quinta enmienda de la Constitución norteamericana. Bueno, nos ha vencido el tiempo, he querido dar una pincelada de estos derechos, cuarta, quinta y sexta enmienda, y hacer un análisis o comparación con lo que está ocurriendo en nuestro país. Mi intención definitivamente es motivadora, de poderles inducir a que ustedes puedan revisar estas sentencias que hemos mencionado y estas doctrinas que se dan en el derecho norteamericano y podamos analizar cuánto de esto podemos aplicar en el Perú, cuánto de esto se está inaplicando, por lo menos a nivel conceptual. Es decir, por ejemplo, si es que es verdad que una persona para renunciar a un derecho tiene que debe hacerlo de manera consciente y voluntaria. Yo creo que es algo de sentido común. Lamentablemente la Corte Suprema muchas veces no lo entiende así y valida muchas actuaciones arbitrarias, abusivas, muchas veces de la Policía Nacional, afectando derechos fundamentales que no están obviamente regulados como enmienda, pero que sí se encuentran ya sea directo bajo interpretación como derechos del procesado también en nuestra Constitución peruana. Agradecido, y si hay alguna pregunta o comentario que ustedes deseen, con el mayor gusto estoy para absolverlo. Muchísimas gracias. Elvis, con todo gusto, abre tu micro y pregunta. Sí, buenas noches. Bien, con relación a esta advertencia Miranda o enmienda Miranda, lo único el comentario que tendría que hacer es que en nuestros países latinoamericanos, el segundo punto que habla sobre cualquier cosa que digas puede ser utilizado en tu contra, en realidad pienso que es de difícil aplicación en países como el nuestro, donde las unidades policiales, si imagínense, hacen firmar un acta sin la presencia de abogado, ¿qué podrían inducir a que la persona pueda decir cualquier cosa y ser utilizada después más adelante en juicio esas declaraciones? Yo pienso que de ninguna manera se debe permitir declarar a una persona presuntamente acusada de la comisión de un delito, declarar sin la presencia de abogado. Eso en cuanto a ese aspecto, porque sí, o sea, de pronto los cuatro puntos de esta advertencia Miranda son beneficiosos, pero ese segundo punto de que puede ser utilizado a pesar de que supuestamente, porque aquí, por ejemplo, allanamientos que se hacen a residencias donde en las actas se deja consignado que se le leyó el artículo 22 y 25 de la Constitución, estamos hablando acá en Panamá, eh, resulta que de pronto, ¿qué me garantiza que realmente a mí me leyeron esos artículos o que yo pude comprender lo que dice ese artículo? Entonces, aun cuando me pongas a mí que tengo derecho a la presencia de un abogado y tengo derecho a guardar silencio para no declarar en contra mía de ningún familiar y de pronto me pongan ahí que, bueno, pero si a pesar de que se te leyó ese derecho, si tú hablas y tú decides hablar y no tienes un abogado, entonces mira, eso vamos a usarlo en tu contra. O sea, sencillamente lo pueden aplicar y en perjuicio de la persona que está siendo señalada. Completamente de acuerdo, Elvis, y saludos a Panamá. Muchas gracias por estar conectados. Efectivamente, en países como los nuestros, donde hay una alta arbitrariedad policial y un abuso constatable diariamente,
debería ser incluso más, la orden y la exclusión debería ser más directa. Pero imagínate lo que pasa en el Perú. Quieren validar como declaración aquello que un ciudadano ha indicado en su anamnesis ante un perito médico, psicólogo o psiquiatra, sin la presencia de un abogado ni la advertencia de que aquello podría ser utilizado en su contra. Eso, por ejemplo, es un tema que estamos trabajando en el Perú para evitar que siga sucediendo. La Corte Suprema ya se ha pronunciado en una jurisprudencia, en una casación que no es vinculante, dando validez a esa declaración, que a nosotros nos parece un exceso total y una violación de la Constitución. Compartimos problemas, lo que hay que compartir también son las soluciones, y hay que trabajar como abogados defensores, y si estamos en la fiscalía, para poder evitar que sigan sucediendo estos hechos que diariamente en países como los nuestros lamentablemente se da el abuso policial y se generan muchas veces intervenciones y hasta sentencias injustas. Muchas gracias, Elvis. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Listo. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, yo reiterar el agradecimiento para todos ustedes y especialmente al Colegio de Abogados de Lima y a Bill Lawyer por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas, algunas pinceladas de orden jurídico con relación a la cuarta, quinta y sexta enmienda y una vinculación con lo que ocurre en nuestro país. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Comparto los comentarios que precisan. Muchas gracias. Ha sido una exposición concisa, clara y justa. Particularmente, doctor, ha sido una exposición impecable. Nos ha brindado información de gran valor para todos, para toda la audiencia, como es el origen de los derechos Miranda, su importancia para la defensa del ciudadano que es incriminado. En síntesis, doctor, muchas gracias. Gracias por darnos ese algo tan valioso que tiene cada persona, que es su conocimiento y su experiencia. Esperamos seguir contando con su apoyo en futuros eventos, doctor. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. A disposición siempre. Adiós.